La creación de una celebridad no es algo que pertenezca solo a la actualidad. Hace muchos años era más fácil escandalizar. La misma hipocresía social podía transformar el desprecio en admiración y el crimen en olvido. En 1942, México conoció a uno de sus primeros y más populares asesinos. Uno que nos hace pensar que, al menos en este caso, el criminal fue más inteligente que muchos de aquellos que debieron juzgarlo y castigarlo. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver el caso de un hábil manipulador y asesino a quien llamaron el estrangulador de Tacuba, Gregorio Cárdenas Hernández. El 2 de septiembre de 1942, Graciela Arias Ábalos se dirigía a sus clases en la Escuela Nacional Preparatoria. Era su rutina diaria. Para regresar a casa, un amigo, Gregorio Cárdenas, ofreció llevarla en su auto. A él le gustaba la joven desde hacía algún tiempo, así que, estando en el vehículo, aprovechó para confesarle lo que sentía e intentó besarla. Graciela, sorprendida y molesta, lo rechazó, al parecer propinándole una bofetada. De inmediato él se enfureció y empezó a golpearla, solo deteniéndose cuando ya estaba muerta. Procedió a trasladarla a su vivienda en el número 20 de la calle Mar del Norte, en el barrio Tacuba, y a enterrarla en el jardín, no sin antes tener sexo con el cuerpo de quien fuera la mujer a quien decía querer. El padre de Graciela, un reconocido abogado penalista, estaba preocupado puesto que su hija no había vuelto a casa y eran las últimas horas de la tarde. Decidió presentar la denuncia de su desaparición. Las autoridades indagaron por el paradero de la joven en el último lugar en donde se le vio. Sus compañeros dijeron que al terminar clases se subió al auto Ford modelo 1939 y dieron el número de la placa. Gracias a esta información, se vinculó el caso con el dueño del vehículo, Gregorio Cárdenas. Fueron a su casa, pero solo se encontraba su madre, Vicenta, quien les informó que la noche anterior su hijo había enloquecido y que por eso lo había internado en el sanatorio del doctor Oneto Barenque en Tacubaya. La policía lo tomó como un engaño, pero de todos modos se dirigieron a dicho hospital y para su sorpresa lo hallaron. Entonces empezaron las tretas de Gregorio Cárdenas para eludir a la justicia. Primero fingió demencia. Les dijo: soy un inventor, amigo. Soy el hombre invisible y hago invisibles a los hombres. Enseñándoles un par de tizas blancas que tenía en la mano. Dijo que eran las pastillas que le daban ese poder. No los convenció. Al siguiente día acudieron a la casa de Cárdenas los detectives y un amigo del padre de Graciela. Revisaron toda la propiedad hasta que llegaron al jardín e hicieron un descubrimiento macabro. Enterrados superficialmente estaban el cuerpo de la chica desaparecida junto a otros 3, también de mujeres. Inicialmente negó ser un asesino. Dijo no tener la fuerza para ello debido a que nunca había ejercitado sus músculos. Se presentaba como una persona noble, sin ninguna inclinación a la violencia. Pero pronto, tal vez cansado de fingir y ante las pruebas en su contra, decidió admitir el asesinato de las 4 mujeres que se descomponían en su casa. De inmediato recibió los nombres de el estrangulador de Tacuba o el chacal de Tacuba. Ahora que ya sabían que era el culpable, empezó a describir sus actos. Dijo que al estar cerca de una mujer, dejaba de ser un hombre y se transformaba en una bestia. Daba rienda suelta al odio que sentía por ellas. Varios doctores creyeron que tenía una enfermedad mental, menos uno. El doctor Quirós Cuarón se encargó de analizar el caso y al asesino. Su informe decía que desde joven, Cárdenas mataba pollos y conejos por diversión, que se mostraba lento y manejable y presentaba un tic nervioso en el lado derecho del rostro que lo hacía abrir y cerrar el ojo izquierdo. Decía no recordar los asesinatos y era este el motivo que no le permitía sentir remordimiento. Se quejaba de frecuentes dolores de cabeza y solía arrastrar los pies al caminar por la prisión. En unas fotos que tenía ocultas, Gregorio aparecía vestido de mujer. Lo definió como un neurótico y esquizoparanoide.
Se encontró un diario escrito a lápiz en la casa del asesino que ayudó a desmentir su conveniente amnesia, pues confesaba sus asesinatos. Algo era cierto, sus dolores de cabeza. Sufrió una encefalomielitis de niño que los causaba. Era consciente de estar cometiendo un crimen y sentía arrepentimiento tras cada uno de ellos. Al principio creían que eran 3 crímenes, pero él se apresuró a corregirlos aclarando que eran 4. Cárdenas elegía a sus víctimas de un grupo vulnerable de la población, las trabajadoras sexuales. Una vez que escogía a la mujer, se dirigían a su domicilio, tendrían relaciones sexuales y luego, movido por el asco, las estrangulaba y las enterraba en su jardín. Su primera víctima fue María de los Ángeles González, de 16 años, el 10 de agosto. Luego vendrían Raquel Martínez León, de 14, el 23 de agosto, Rosa Reyes Quirós, de 16, el 29, quien no quiso tener sexo con él, pero corrió el mismo destino que las otras, y por último, la estudiante Graciela Arias, el 2 de septiembre, de quien dijo ser su novio. Además, inyectaba sustancias colorantes en los cuerpos para evitar que las autoridades las reconocieran. Varios meses después de haber enterrado a Raquel, ella apareció viva, naciendo así el misterio de a quién pertenecía el cuerpo sepultado. Cuando le comunicaron que estaba muerta, la hermana de Raquel sufrió tal impacto que murió de un infarto. Aún así, para justificar sus actos, hizo lo habitual, culpó a las víctimas. De María de los Ángeles, conocida como Berta, dijo que se había burlado de él. En cuanto a la mujer no identificada, se sospechó que se trataba de una sexoservidora conocida como Herándira, pero nadie reclamó su cuerpo ni denunció su desaparición. Raquel, la que apareció, dijo que sí había hablado con Gregorio, pero que él la había despreciado y que se había marchado de viaje con un hombre, tal vez un adinerado empresario o político, quien la contrató. Gregorio dijo: solo Gracielita era niña bien, las otras 3 eran mujeres galantes, no valían nada. De inmediato su historia recorrió el país. La sociedad de la época no daba crédito. Los medios se regodearon con la noticia del asesino, que llenaba titulares, y muchas mujeres querían ir a visitarlo alegando curiosidad científica solamente. Nacía una celebridad, un Jekyll and Mr. Hyde. Acusó de ser los verdaderos asesinos a 2 de sus amigos de quienes no se supo nada. Lo condenaron bajo 4 cargos, bajo los cargos de homicidio, inhumación clandestina y necrofilia. Gregorio Cárdenas nació en Veracruz en 1915. Ni siquiera él estaba seguro de la fecha. La encefalitis que sufrió de pequeño le produjo un daño neurológico. Además de la crueldad hacia los animales, no tenía control de esfínteres. Poseía un alto coeficiente intelectual y siempre destacó en la parte académica. Su padre tuvo jaquecas hasta los 31 años y su abuela tenía una personalidad explosiva. La relación que tenía con su madre era bastante tóxica, pues era una mujer dominante que lo reprimió mucho. Inició su vida sexual a los 11 años, con todas las chicas que lograra interesar, aunque tuviera que pagarles. Cuando tenía 18 años, empezó a contratar a trabajadoras sexuales. Tuvo varias enfermedades de transmisión sexual. En 1940 empezó una relación con una mujer a quien conoció en un baile. Se hicieron amantes, pero ella lo dejó al poco tiempo. Luego se casó, obligado por la familia de la novia, ante tribunales porque ya habían tenido relaciones sexuales. Ella le fue infiel y la relación terminó. Es posible que estos fracasos amorosos y la relación con su madre fueran el comienzo de su odio hacia las mujeres y sus tendencias depresivas. A los 27 años trabajaba como taquimecanógrafo y estudiaba química. Le dieron una beca en la Compañía de Petróleos de México. Se mudó solo y arrendó una casa en Tacuba que sería su cementerio personal. Medía poco más de 1,70 y era de una contextura delgada. En prisión estuvo 1 año porque sus abogados alegaron que era un enfermo mental y se le transfirió al manicomio de La Castañeda, donde pasaba sus días leyendo con avidez sobre neurología y derecho.
Asistía a las clases que para los estudiantes de medicina se impartían en aquel lugar. El doctor Quirós, como parte de su tratamiento, ordenó para el ahora conocido como Goyo o Goyito una terapia de electroshocks, y le inyectaban pentotal sódico, el llamado suero de la verdad, porque sus conocimientos en psiquiatría le permitían despistar a los médicos acerca de su verdadera condición. Todas las prebendas de las que gozaba en este sitio llegaron a su fin en diciembre de 1946, cuando huyó, se dice que con ayuda de una enfermera o un vigilante, hacia Oaxaca, pero pronto fue recapturado. Esta vez lo recluyeron en la prisión de Lecumberri, alguna vez conocida como el Palacio Negro, donde estuvieron recluidos personajes como Pancho Villa y Álvaro Mutis, y que ha sido inspirador de leyendas e historias paranormales por estar ensombrecido por las torturas y el hacinamiento. Cuando volvió, solo dijo que no había huido, que estaba de vacaciones, pero él seguía siendo hábil para que las cosas salieran a su favor. Se hizo amigo de las autoridades y abrió una tienda donde vendía gaseosas o refrescos y cigarrillos. Tenía más de 5.000 clientes entre presos y empleados. Le tenían tanta confianza que lo dejaban salir para que se abasteciera de lo necesario para surtir su negocio. Estudió Derecho Penal y se dedicó a asesorar y a defender a otros presos que él consideraba inocentes, quienes le decían licenciado Goyito. Además de la numerosa correspondencia que recibía de mujeres que querían verlo, algunas le llevaban alimentos y pasaban tiempo con él. Incluso contrajo matrimonio con una de ellas y tuvieron varios hijos, que pudo mantener ejerciendo como abogado. Su tesis: insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia o disminución de la capacidad mental. También tenía tiempo para pintar. Sus cuadros colgaban de las paredes de su casa y para tocar el piano. Su abogado, Salvador Salmerón, quien fue el único que quiso tomar el caso, logró que lo liberaran el 8 de septiembre de 1976. Esto fue un motivo de gran alegría para su esposa, quien esperaba con ansias el matrimonio por la iglesia con ese hombre tan cariñoso, tan buen padre, tan normal. Fue tan famoso que se le hicieron canciones, estampillas, historietas y películas, como El profeta de Mimí en 1973. Escribió varios libros: Celda 16, Pabellón de Locos, Adiós, Lecumberri, Campo de Concentración y Una mente turbulenta. Para redondear la gloria de la que fue envuelto, Goyo era admirado por muchos políticos, quienes intercedieron en su favor ante el entonces presidente de México, Luis Echeverría, logrando así que éste le diera un indulto presidencial, con lo cual quedaba absuelto por los delitos que cometió. Pero esto no era suficiente para homenajear a tan ilustre ciudadano. El secretario de Gobernación del presidente lo invitó a dar un discurso en la Cámara de Diputados, y allí estuvo Goyo, muy orgulloso, de pie para recibir los aplausos de los presentes. Todo porque lo consideraban un ejemplo de reinserción social. Estuvo 34 años entre el hospital y la prisión, aunque tuvo una vida tal que no podríamos decir que fue encerrado. Ya libre, estudió Derecho en la UNAM, ejerció su carrera y expuso sus pinturas. Vivió con intensidad, como si no hubiera privado de ello a 4 personas. A sus 62 años, y por si había dudas de su ejemplaridad, dijo no sentir ya apetito sexual ni criminal. Se fue a vivir a Los Ángeles, donde pasó los últimos años al lado de su esposa, algunos hijos y nietos. Murió a los 84 años en paz y rodeado de sus seres queridos. Toda una historia que parece sacada de un cuento de realismo mágico. Tu opinión es muy importante para mí. ¿Por qué crees que se hizo tan famoso este criminal? Si te ha parecido interesante el video, ya sabes qué hacer. Me gusta, suscribirte, campanita y compartir. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana.